familias, un gusto saludarlos. Espero que se encuentren todos muy bien. Quiero compartir con ustedes en esta reflexión una fiesta, un acontecimiento importante que nos invita a reflexionar una de las características o una de las personalidades de Cristo. Y esta fiesta se celebra en el tiempo de Pascua porque Jesús quiere recordarle a los apóstoles, quiere recordarles a los primeros cristianos y hoy, ¿verdad? Quiere recordarnos a nosotros, la iglesia, que ¿quién es el buen pastor? O las características que tiene el buen pastor. Hoy estamos celebrando esta fiesta maravillosa y en muchos lugares se va a celebrar este acontecimiento, en toda la iglesia en el mundo entero. La fiesta del buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Y sobre todo, ¿verdad? Esto nos hace a nosotros abrir un panorama, cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Qué tipo de pastor soy yo en este momento? Porque no solamente es criticar al sacerdote, al párroco, ¿verdad? No es solamente enjuiciar a los que están, diríamos, en la élite, en el poder, a los que están al frente de una comunidad. No solamente es verlos a ellos y cuestionarlos y preguntarles o enjuiciarlos. No, también pregúntate tú mismo, ¿qué tipo de pastor eres? ¿Qué tipo de pastor eres como cristiano? ¿Qué tipo de pastor eres como padre de familia, como madre de familia, como esposo, como esposa? En todos los ámbitos sociales se tiene que ver reflejada las características del buen pastor. Y es que el texto que nos presenta la liturgia de hoy, el texto que nos presenta estas características del buen pastor, del mal pastor y de las ovejas, lo encontramos en Juan capítulo 10, versículos 1 hasta el 16. Juan capítulo 10, versículo 1 al 16. Dice así: Escuchen, hermanos, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños.
Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús, pues, tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entre en mí, por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. No así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importa nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el pastor me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también las llamaré, las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, como hay un solo pastor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, aquí encontramos estas características del buen pastor y del mal pastor. Si ustedes pusieron atención al texto, ¿cuáles son las características del buen pastor? ¿Quién es ese buen pastor? Cristo. En Jesucristo vamos a encontrar las características del buen pastor. ¿Por qué? Porque Cristo es aquel que no salta, no es un salteador, no entra por otros lugares, no abre boquetes por otros lugares. Jesucristo entra por la puerta y dice, primera característica del pastor, llama por su nombre a cada una de las ovejas. Este buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre. ¿Qué significa esto? Las llama por su nombre. Que este pastor está interesado por la oveja, se preocupa por la oveja y entonces dice, camina delante de ellas. El pastor es el que va mostrando el camino. El pastor es el que va diciendo, por aquí no vamos a ir porque, no sé, puede salir el lobo, nos puede sorprender. Por aquí no nos vamos a ir porque aquí hay muchas lomas, está feo el camino, se me puede accidentar una, se me puede enfermar alguna. No, dice el pastor, no, vamos a tomar este camino. Él conoce el camino, el pastor conoce el camino y sabe por dónde conducir las ovejas. Y las ovejas van detrás de él. Esto es lo importante del buen pastor. El buen pastor no es el que te dice, pues ahí Dios te bendiga, pues no puedo hacer nada por ti. El buen pastor es el que te instruye, el que te conduce, el que te guía, porque Él va por ese camino. En pocas palabras, el buen pastor tiene rectitud de vida. Es un modelo a seguir. En el buen pastor hay diplomacia. En el buen pastor hay testimonio de vida. Y por eso lo sigo. El mal pastor solamente hace lo que le conviene. Pero no estamos hablando del mal pastor ahorita. Vamos, buen pastor es el que conoce la verdad, el que te instruye en la verdad. Y es el que va por delante.
Es el que te dice, "Hey, alto, 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 porque por allá hay peligro". Y todas las ovejas se detienen. El buen pastor, hermanos, el buen pastor, otra característica, da la vida por sus ovejas. Es el primero que sale al frente del enemigo, para enfrentar al enemigo. El buen pastor es el primero que da la vida. Por eso Cristo es encontramos esa característica. Dio la vida por sus ovejas, por amor a sus ovejas. No para que lo ensalzaran y dijeran, ay, mira Jesús, hay que aplaudirle. No, Cristo lo hizo por amor, dio la vida por amor. Es una característica importante, da la vida. Y no solamente por un momento, da la vida para que tengas vida tú en plenitud. Eso es lo importante. El pastor da la vida para que yo tenga vida en plenitud. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor es la puerta para que las ovejas entren. Por eso les decía, ser pastor es ayudar a otros para que entren a formar parte de este redil. El buen pastor es la puerta para que otros entren a formar parte de su rebaño. El buen pastor no es aquel que se pone como piedra de tropiezo para que otros caigan, para que otros se queden ahí tirados en el suelo. No, el buen pastor es puerta. Ahora, queridos hermanos, ¿cuáles son las características del mal pastor? ¿O cuáles son las características de un falso pastor? Las características son, el falso pastor no entra por la puerta. El falso pastor es un salteador, es un ladrón, que solamente está aprovechándose de las ovejas, que solamente roba, se enriquece de las ovejas, esclaviza a las ovejas, utiliza a las ovejas. El mal pastor se viste de la lana de las ovejas y se aprovecha de ellas. El mal pastor no las alimenta, no les interesa. Esté enferma o esté pasando una situación, esa oveja no le interesa que se muera, que se pierda, que se la coma el lobo. No sale en defensa, no le interesa, se conforma con lo que ya tiene. A él le preocupa su salario y listo. El mal pastor, cuando viene el enemigo, cuando viene el lobo, huye y no las defiende. Le preocupa más él. Prefiere él salvar su pellejo, pero no le interesa a los demás. Ese es el mal pastor. Es una persona egoísta. El mal pastor es un egoísta, un utilitarista, un materialista. El mal pastor le preocupa solamente lo material, le preocupa la lana de cada oveja, pero no le interesa su salvación. Se aprovecha, es un bandido, es un ladrón. El mal pastor no le importan las ovejas, no le importan. Está enferma, ¿qué me interesa? Está perdida, ¿qué me interesa?
está pasando un momento difícil, ¿qué me interesa? Es su vida. No le interesan las ovejas. Y como no le interesa, ni las conoce. El mal pastor, el falso pastor no conoce a sus ovejas. Queridos hermanos, hagamos una analogía de estos acontecimientos, característica del buen pastor y del mal pastor. Hoy sacerdotes, obispos, el Papa, el Evangelio nos tiene que cuestionar muchísimo. ¿Qué tipo de pastor soy? En mi parroquia, en mi comunidad religiosa, en mi comunidad donde estoy sirviendo, donde sea, ¿qué tipo de pastor soy? ¿Soy ese buen pastor o soy ese falso pastor? Porque hay pastores que cómo se preocupan por sus ovejas, las conocen, se desgastan, dan hasta la vida por ellas. Mi respeto para esos pastores, que en vez de quitar, se entregan totalmente, se preocupan, las alimentan, dan todo, muestran el camino que deben de seguir, conoce a sus ovejas. Pero hay pastores que da tristeza. Hay pastores que a veces nos ha tocado en nuestras comunidades que en vez de ser buenos pastores son unos bandidos. Y no hay que juzgarlos, pero hay que orar por ellos, porque dañan la iglesia, destruyen el cuerpo de Cristo. Hay que orar por ellos. ¿Cuántos falsos pastores? ¿Cuántos pastores que han caído? Han caído tan bajo, tan chafa, aprovechándose de las ovejas y no las cuidan, no las alimentan. Las tienen ahí, ¿verdad? Todas panzonas, llenas de parásitos, no las alimentan como debería de ser. No les dan el alimento sólido. Y cuando el lobo viene, lo que hacen es huir. Como Pilato, me lavo las manos. Y no nos preocupamos a veces por nuestras ovejas. Queridos hermanos, es importante, ¿verdad?, que también tú te preguntes qué tipo de pastor eres en tu familia, en tu hogar, cómo estás cuidando tu rebaño. Recuerda que una familia es una iglesia doméstica y los pastores de esa familia son ustedes, papás. Los pastores de tu propia vida eres tú, somos los protagonistas de nuestra vida. ¿Cómo te conviertes en buen pastor para con los demás? Para poner una buena semilla en la sociedad, en el mundo, y que todo esto que estamos viviendo vaya cada día terminándose. Ahora, característica de las ovejas. Esto es para nosotros ya. Característica de las ovejas. Conocen la voz del buen pastor y lo siguen. Las ovejas conocen a su pastor. Conocen a su pastor. Tenemos que conocer a Cristo. No tener una fe superficial, una fe ahí toda laxa, toda chafa. Si quiero ser una buena oveja, tengo que conocer a mi pastor y conociéndolo entonces lo voy a seguir. La buena oveja distingue la voz del buen pastor y la voz del falso pastor. Hoy en día, queridos hermanos, ¿cuántos falsos pastores hablan a nuestros oídos? ¿Cuántas veces tú los has escuchado? ¿Cuántas veces les has hecho caso? ¿Cuántas veces has caído en sus redes
porque aún no conoces al buen pastor y entonces te dejas llevar por cualquier viento de doctrina. Te dejas llevar por cualquier voz que te habla bonito, por cualquier ideología. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos distinguido la voz del buen pastor porque andamos metidos en tantas cosas, andamos metidos en tantos líos, andamos metidos en todos menos en escuchar la voz de Cristo? Y por eso el pecado nos oprime, el pecado nos esclaviza, el pecado se encarna, el demonio se mete a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra sociedad, y por eso estamos viviendo en un mundo tan pervertido. Queridos hermanos, sepamos distinguir la voz del buen pastor que es Cristo. Sepamos distinguirla. No nos dejemos llevar por cualquier tipo de voz. La buena oveja, hermanos, huye de la voz de los extraños. Huye de la voz de esos falsos pastores. Huye. Pero ¿qué pasa? Nosotros empezamos a coquetear con esas voces. Empezamos a hacer caso a la ideología de género, al feminismo, al ateísmo, al cientificismo. Empezamos a hacer caso a todos estos tipos de ideologías que están destruyendo nuestra sociedad, la familia, la vida. Empezamos a hacer caso a todos estos grupos religiosos, sectarios que atacan a la iglesia y que la quieren destruir. Y hay gente que dice, es que lo mismo, me gusta ir allá en el templo de mi amiga fulanita y se siente bonito. Empezamos a hacer caso a tantas voces. Gente que deja de escuchar la voz de Cristo y empiezan a hacer caso a las hechicerías, brujerías, supersticiones, tantas cosas de falsos dioses, de falsos pastores, y dejamos de escuchar la voz del verdadero pastor. Hermanos, sepamos distinguir. Como oveja distingue la voz del buen pastor que es Cristo y la voz de esos falsos pastores. Sé distinguir y busca al verdadero pastor. Y cuando distinguimos la voz del verdadero pastor, entonces viene otra característica. Me dejo guiar por ese pastor. Me dejo guiar. Cuando distingo la voz del pastor, hago su voluntad. Y entonces, esta es la verdadera sabiduría. Esta es la verdadera sabiduría. Este es el verdadero sabio, aquel que sabe distinguir entre el bien y el mal y sabe vivir su vida acompañada de Cristo, el buen pastor. Y no solamente eso, no solamente se deja guiar por el pastor, es obediente a lo que el pastor le pide. Si el pastor le dice, ¡hey, detengámonos porque aquí hay peligro!, también se detiene. El que distingue la voz del verdadero pastor, pocas veces se equivoca, hermanos, pocas veces. No se anda metiendo en líos a cada rato. El que distingue la voz del verdadero pastor. Porque el pastor te dice, detente, cuidado, te va a ir mal, detente, detente. Es decir, escucho interiormente la voz de ese pastor y entonces me detengo. Y aquello que iba a ser un fracaso, ya no lo es, porque el pastor es el que te va guiando.
Y tú, que ya sabes distinguir la voz de este buen pastor, entonces le obedeces. Y por eso pocas veces te equivocas. Queridos hermanos, queridas familias, pidamos al Señor que nos dé la capacidad de distinguir la voz de el buen pastor. Y que sepamos rechazar y distinguir la voz de esos falsos pastores que solamente se quieren aprovechar de mí, que solamente se quieren alimentar de mí, porque en el momento difícil siempre me van a abandonar. Eso es un falso pastor. Que el Señor sea para nosotros el modelo de buen pastor. Sea para nosotros ese modelo a seguir y que nos ayude para hacer lo que Él nos pide, para ser buenas ovejas. Que Dios les bendiga y que el Señor nos dé la capacidad y la fuerza para saber vivir conforme a la voluntad de Dios. Pidamos al Señor por toda la iglesia, por todos los sacerdotes, obispos, por el Papa Francisco, para que sean esos auténticos pastores que estén dispuestos a dar la vida por sus ovejas, que estén dispuestos a guiar a sus ovejas hacia el reino de Dios, hacia Cristo, el buen pastor por excelencia. Que todos tengan un maravilloso día. Dios les bendiga.